Muy buen día. Mi nombre es Cristian Andrés López Vargas, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para el presente escenario, pues voy a tratar de cumplir con los requerimientos que establece la guía. Pues son 11 puntos que desde mi perspectiva, digamos, hay que tratar de exponer muy rápidamente porque según las orientaciones recomienda menos de 20 minutos. Entonces, vamos a hablar de Colombia en el siglo XX. Iniciando, pues se puede decir desde una perspectiva lamentable, porque la entrada de Colombia del siglo XIX al siglo XX inicia con una guerra, la guerra de los 1000 días, una guerra que afecta al territorio colombiano de una manera lamentable, si así se le puede decir, dado que es una guerra que nos deja entre 80 y 100.000 muertos para una población que para la época no superaba los 4,5 millones de habitantes. Y entre lo que para ese entonces se llamaba o se consideraba un partido liberal, inicia una guerra contra el partido de gobierno en ese momento que no se determinaba o no se llamaba como tal el conservador, dejando lamentables situaciones y uno de los primeros procesos de paz también de los que haya registro o de los que se haya, digamos, mantenido un conocimiento claro a lo largo de la historia o por lo menos de la historia reciente de nuestro país. Posterior a este ingreso al siglo XX con esta catástrofe de guerra que digamos que es una de las semillas eh, de nuestra serie de conflictos en el siglo XX, pues ya habíamos sufrido o sufrimos la separación del territorio panameño. Son lógicamente días o políticamente son situaciones muy difíciles para un estado perder parte de su territorio, especialmente un territorio económicamente tan.
a una espiral de violencia entre los civiles, entre los partidos políticos, y todo eso va a terminar desencadenando en 1948 con la muerte del caudillo liberal o de un gran orador político. No sabemos qué tan buen político hubiese podido llegar a ser. Sabemos que fue un gran orador que realizó una administración eh, relativamente buena. No hay una cantidad medible estadística para la administración que realizó el señor Eliezer Gaitán para su época. Entonces, pues digamos que no logramos a saber, pero era un líder político que tenía una gran empatía con el pueblo, y su muerte en 1948 genera una serie de eventos o hechos sin precedentes hasta el momento en nuestra historia republicana. Ahí, digamos que se parte la historia, inician una serie de movimientos políticos violentos. No eran políticos militares realmente, eran una serie de movimientos políticos violentos. Estos movimientos duran hasta la fecha, hoy en día más organizados, más, si así se le puede decir, más jerarquizados y muchísimo más organizados, naturalmente. Digamos que la organización es la palabra que cambia las primeras guerrillas o los primeros grupos que se hacían llamar de autodefensa o que optaron por diversos nombres, pero digamos que hubo unos 4 o 5 años de una violencia desmedida, una violencia o una guerra sin cuartel, prácticamente partiendo del entendido que no se conocía al enemigo, simplemente el que medio pensaba o actuaba de una manera diferente, pues ya lo consideraban su enemigo, y o con base en eso se exterminaban los unos a los otros. Y eso llevó a que el mando político o el poder decisorio en la política permitiera, porque digamos que la historia así lo demuestra, el que se presentara la dictadura de el militar Gustavo Rojas Pinilla, eh, un hombre que vino a transformar significativamente la política nacional, y seguramente con muchos errores, muchos fracasos o muchos abusos consentidos por parte del poder político de la época, que permitía que se hicieran esa serie de actividades siempre y cuando pues el militar al cargo del Estado por esos días, digamos que siguiera ciertos principios. De ese general Gustavo Rojas Pinilla durante su dictadura, una de las principales quejas es, digamos que las limitaciones a la libertad de prensa, a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad para las personas de su época, eh, y contrasta desafortunadamente con que en su administración o en su tiempo también llegó la televisión a este país. Si no llega, no, si bien es cierto, no fue para todo el mundo. En ese tiempo hubo unos grandes avances en materia de telecomunicaciones, hubo una serie de proyecciones de infraestructura nacional, de infraestructura con proyección de un país muy desarrollado, que desafortunadamente no se llevaron a cabo todos los planes, o simplemente se quedaron en eso, en planes, y por algún motivo no se terminaron cumpliendo como estaban proyectados. Y eso llevó pues a que el general terminara siendo destituido, perdiendo unas elecciones aparentemente amañadas, y terminamos sacándolo del cargo y reescribiendo la historia de lo que el poder político del momento había hecho. Digamos, lo que es como una gran incógnita que no tenemos certeza en este momento, porque no hay la suficiente información disponible, o porque no conocemos, o porque estamos muy nuevos en el método investigativo sobre estos casos. Pero si vemos, este es una nueva semilla de una nueva revolución, porque la pérdida de este
de este general en sus elecciones, con los mecanismos que existían para la época, genera la creación de ANAPO y por ahí, por consiguiente, eh, avanza una nueva semilla de revolución que termina por darnos unos, digamos así, líderes políticos muy versados, muy estructurados, muy organizados, pero que desafortunadamente, digámoslo así, evolucionaron, si se le puede llamar a eso evolución, en unos políticos, como te dijera yo, en unos políticos que tienen un mal concepto de la administración pública, porque muchos de esos políticos que salieron de la NAPO producto de la pérdida de esta presidencia, eh, o de esta elección, que al parecer fue fraudulenta para que el general perdiera, terminaron unos en el M-19, otros terminaron siendo sendos corruptos de nuestra, ya de nuestra época, millennials, si así se le puede llamar. Y esa fue la herencia que nos dejó este golpe, producto de una trampa, si así se le puede decir, o de un mal proceder. Terminamos con una serie de políticos alzados en armas y con otros que llegaron simplemente a desfalcar el erario. Para esas mismas, o para esos mismos años, eh, se le podría decir que inicia lo que es, o inicia no, se da a continuación y se comienza a organizar las guerrillas o los grupos de autodefensas y hay otro proceso de paz. Y entonces, mientras habían una serie de guerrillas o de autodefensas o de personas que se organizaban para tratar de defenderse de una violencia desmedida por parte de otro grupo de personas, porque al fin y al cabo éramos colombianos todos los que nos estábamos destruyendo, el Estado había puesto dentro de sus políticas el Estado, un Estado benevolente, benefactor, que ya se preocupaba más por las políticas y programas sociales que generaba el gobierno que estuviese de turno, buscando industrialización, desarrollo económico, había reformas sociales, mejoración de las condiciones laborales, eh, buscando cobertura en salud, buscando cobertura en educación, crear infraestructura hacia el desarrollo, pues también había una serie de procesos, incluso un proceso de base en el que quien fuese cabecilla o comandante de las FARC hasta el día de su muerte, eh, Pedro Antonio Marín, participó. O sea que los procesos de paz no son cosa nueva, por así decirlo. Una vez termina, digámoslo así, la era o el boom del general Rojas, eh, pues hay otro espacio de lo que se puede llamar o de lo que se llama el modelo interventor. Para eso, digamos, para esa fecha es inherente o es indispensable la industrialización. Para esa fecha, buscar, digámoslo así, la capitalización de nuestra economía era necesario y por tanto, pues el Estado aplicó las medidas, utilizó o implementó políticas necesarias para proyectar o para fortalecer inversión extranjera, y, y buscar otra serie de eventos entre 1956, 1958 hasta 1970. Relativamente fueron, digamos que el tiempo donde el Estado modificó su percepción de la economía y comenzó a buscar ese tipo de desarrollo o a buscar que se proyectara el desarrollo por medio de esa situación. Luego tenemos, digamos que una de las arreglos políticos más puercos o más mal vistos que puede haber, que fue la división del poder entre solo dos partidos, o el llamado Frente Nacional,
realmente era una manera de segregación de todas las fuerzas políticas y dejar la fuerza política solo en los dos que se consideraban más fuertes para el momento. Eso entre 1958 y 1974, pero durante ese lapso también hay que tener en cuenta una serie de eventos que fueron necesarios o que son incluso hoy en día muy participativos en nuestro tiempo. Nace las FARC como organización armada rebelde, nace el Ejército Popular de Liberación, que es un ejército que hoy en día está muy olvidado, pero que hasta 1989 fue una guerrilla muy beligerante, con un poder político y con un movimiento social bastante amplio, que de pronto en 1989 sufre un exterminio significativo. Eso ya pues hace parte de otra historia, pero digamos que ahí radica también el surgimiento del ELN, un partido, perdón, un movimiento político militar muy bien estructurado, un movimiento político militar que desde sus inicios tuvo una base liberal, si a eso se le puede llamar, y digamos contó con el apoyo de los integrantes o de un buen núcleo del Partido Liberal de esa época para su fundación, pero con unas proyecciones estratégicas, económicas, de infraestructura muy claras, muy sostenidas. A la fecha de hoy continúan con, digamos, los mismos territorios, hacen presencia en las mismas zonas, eh, propenden por los mismos intereses. Entonces ha sido una guerrilla realmente que ha heredado muy bien sus ideales, su lucha la ha sabido capitalizar, y pues el Estado tampoco es que se haya esforzado mucho por, digamos, que dejarlo sin discurso. En 1970, digamos que está hablando del nacimiento de las guerrillas y de las crisis sociales, y producto de lo que hablábamos hace unos instantes sobre la mala maniobra o la presunta falla en las elecciones, resulta surgiendo la guerrilla o el movimiento 19 de abril, que es lo que conocemos como la guerrilla del M-19. Esta es una guerrilla que logra, digámoslo así, desbancar del poder político que tenían las otras guerrillas. Es una guerrilla mucho más organizada, más estructurada, que conocía de mejor manera al Estado. Por consiguiente, pues tuvo una interlocución mucho más amplia, se valió de sus conocimientos académicos para poder, digámoslo así, sacarle ventaja a las demás, a las demás organizaciones político-militares. Durante la década del 70, pues con todas estas guerrillas surgiendo, aparece un factor que de pronto nosotros no teníamos muy previsto, y es el inicio del narcotráfico en Colombia. La incursión del narcotráfico en 1970, aunque ya existía la bonanza marimbera, de pronto de la cual no hay mucho registro, en 1970 se hace mucho más conocida el cómo funcionaba, cómo era el mercadeo, y se beneficia de esta economía ilícita, porque para ese momento pues era más ilícita que ilegal, eh, una gran cantidad de la población, digamos, más acomodada a este país. Por lo tanto no era pecados para ese momento, eh, digámoslo así, usufructuarse de de esta, pues de estas rentas ilícitas, o de estas rentas fáciles que aparecían para esa época. El narcotráfico surte sus primeros años en 1982. El narcotráfico empieza a influir de manera significativa en la parte, en la historia política del Estado, si así se le puede decir, porque en 1982, en la séptima conferencia, las FARC reconocen, se dan cuenta que
son una guerrilla pobre, que son una guerrilla que no tiene los medios económicos y que su propósito es tomarse el país, pero que requieren de diversas maneras de lucha. Entienden que deben utilizar todos los medios de lucha para llegar al poder y que si bien aliarse con el narcotráfico no es la idea, el narcotráfico debe ser el, el el motor que impulse el vehículo de la revolución y logran de una manera muy articulada multiplicar sus frentes, lógicamente aumentar en cantidades alarmantes para el Estado la cantidad de hombres y mujeres que logran reclutar y se van estableciendo como un ejército beligerante buscando un reconocimiento político, organizan de muy buena manera sus representaciones en términos diplomáticos y terminan convirtiéndose en una guerrilla muy fuerte, muy poderosa, fortaleciendo las cadenas del narcotráfico, garantizando ingreso de insumos, salida de productos y eso hace que el narcotráfico se dispare, pero al convertirse en una renta criminal, también se convierte en una renta que debe ser unificada y por consiguiente, pues las disputas internas o las disputas entre bandas, pues comienzan a crear una espiral de violencia en Colombia que hasta ese momento, pese a que habíamos tenido varias guerras civiles ya o varios conflictos sociales fuertísimos, pues no había habido o no se ha presentado una guerra de una magnitud tan agresiva. Surgen capos como Pablo Escobar y todos los que a él lo siguieron, que para tranquilidad del Estado los fue abatiendo, los fue extraditando, los fue encarcelando y logró, digamos, lo que, sin no controlar la manera en que se traficaba o controlar el negocio, logró disminuir en buena medida el- la cultura narco paramilitar y traqueta que se estaba organizando o que se organizó en esa década y de la cual hoy en día aún quedan muchos remanentes. Con la muerte de Pablo Escobar, pues digamos que se cierra un ciclo. Los narcotraficantes ya cambian sus estrategias, se convierten en personas mucho más incrustadas en la sociedad, pero de unas maneras muchísimo más discretas. Digamos que ese es el círculo del narcotráfico y el narcotráfico, si bien es cierto, no llevó la guerrilla al poder, digamos que le ablandó o le allanó el camino para que llegaran a tener grandes extensiones de territorio, una gran cantidad de combatientes, pudiesen financiar políticos, pudiesen financiar campañas políticas, tengan infraestructuras empresariales que aún no han sido desmanteladas, tengan infraestructuras eh, político-militares y de la sociedad civil muy bien organizadas, de manera que hoy en día, a fecha de hoy, los grupos armados todos quieren negociar, pero todos quieren que la sociedad civil que ellos llaman o reconocen participe, porque van a encontrar en ella un gran aliado, un gran apoyo, porque una de sus mejores estructuras es eh, esquemas de sociedad civil que ellos han logrado conformar, de manera que esos esquemas logren representar a una gran cantidad de la población.
valentía militar que las FARC demuestra que ha conseguido, digamos, una manera de combatir al Estado, una forma de enfrentarlo. El Estado encuentra que la mejor arma que tiene en ese momento para lograr reducir a las FARC es invitarlo a un proceso de paz, generarle todas las condiciones para que se presenten a la paz o a un proceso, y termina por diezmar los ataques. Estadísticamente se ha demostrado que pese a los ataques que hizo la guerrilla en esos días, la guerrilla de las FARC, se disminuyó significativamente la cantidad de hombres y mujeres que tenían, con relación a a los años venideros del siglo XXI, porque cuando el conflicto se recrudeció o los guerrilleros se dieron en la necesidad de combatir, habían perdido, digámoslo así, su disciplina, su doctrina militar y política se había perdido porque habían estado concentrados durante cerca de 2 años en un territorio, digamos que viviendo de una manera muy diferente a las condiciones agrestes de la selva. Eso terminó por desintegrar en buena medida a los integrantes de las FARC y afectó significativamente, digamos que el desarrollo en los años siguientes de la posible toma del poder que tenía el grupo armado proyectado. Y entonces, haciendo un análisis así general sobre lo que sucedió en ese siglo, desafortunadamente iniciamos con una guerra, y si nos vamos a mirar la realidad, terminamos con una guerra. La guerra fue nuestro factor acompañante durante los 100 años de ese siglo. No logramos llegar a una solución y por el contrario pasamos al siglo XXI con una nefasta cifra de conflictos, una significativa cifra de grupos armados en contra del Estado, un Estado abusivo, arbitrario. Y desafortunadamente las respuestas sociales, la organización, reestructuración de la tenencia de la tierra, que es, digamos, la gran lucha, no se llevó a cabo, no se ha llevado a cabo incluso. Yo creería que ya para terminar, pues veamos que hay un asunto que se me olvidó hablar a lo largo de los años, fue digamos, la producción económica de nuestro país, que siempre estuvo basada en la territorialidad del café. Nuestras cordilleras han sido productoras de café y un soporte incondicional de la economía nacional, de la movilidad del pueblo y los movimientos socioculturales y demográficos de este país se han llevado a cabo, digamos que en buena medida, a causa o en razón del cultivo del café. Es normal por eso encontrar poblaciones paisas en el Huila, o encontrar comunidades absolutamente antioqueñas en el departamento del Tolima, porque se han ido trasladando a, digamos, refundar este cultivo. Es un estado naturalmente heredero de este cultivo. Somos, digámoslo así, las poblaciones libertadas o liberadas por Bolívar, el cual no era otra semilla que un político que venía del gremio cafetero y que por consiguiente, pues, impulsó todas sus intenciones hacia potencializar este tipo de cultivos. Digamos que seguramente se me quedan muchos temas, pero pues digamos que la premura del tiempo no nos da para extendernos más. Espero haber logrado en buena medida cumplir con lo que se exige en el trabajo, y digámoslo así, que haya sido de gran utilidad para mí, pues conocer tantos temas que desafortunadamente no tuve el espacio o la temporalidad para, digámoslo así, estudiarlos a profundidad, pero que sin embargo, pues estoy seguro que me van a ayudar muchísimo. Muchas gracias.